Welcome everyone to the Global. Bienvenidos todos al Congreso Global. Yo soy Hannibal Travis y me encanta hablarles hoy. Mi tema es la interferencia transnacional con la privacidad y el crimen contra la humanidad, Correspondence. porque tiene su correspondencia en la santidad del lugar y la seguridad. Yo creo que este es un tema que es muy pertinente durante estos tiempos porque nosotros cada vez somos más, confiamos más en Internet y en estas comunicaciones y la privacidad que tienen las comunicaciones. Está muy bajito el sonido y tratamos de hacer el trabajo en nuestras carreras y también interés personal y nuestras familias y nuestras conexiones con los amigos. En el pasado, Reliant upon a technology, tanto en international. la tecnología, la ley internacional a veces entraba a proteger ese para poder asegurar o respetar ese por ejemplo, las ambulancias se introdujeron en el siglo XIX para reemplazar esos coches que eran jalados por caballos. A nivel nacional, esto se respetó y era ilegal atacar estas ambulancias, tenían que estar protegidas. Cuando se introdujeron los aviones médicos, These were also protected. las aeronaves médicas también se Changes in technology. protegieron. Con cambios en tecnología podría haber una evolución en la ley internacional para pasar de ambulancias a aviones médicos. Y también luego la parte internacional entró a proteger las plantas nucleares contra ataques eh, para poder eh, empoderar sus actividades y que fuera ilegal poder interferir con este tipo de estructuras. Y hoy en día tenemos las comunicaciones de Internet que juegan un papel importante en el cuidado médico y las plantas atómicas y están protegidas bajo la ley internacional. Y les voy a describir cómo nosotros podríamos mejorar estas protecciones. Entonces, una de las razones por las cuales las comunicaciones internacionales a través de Internet son tan importantes hoy en día es porque el virus, es por la pandemia del coronavirus y la protección de la práctica de There will be los individuos utilization. quedándose aún en su casa, eh, pueden tener una mortalidad resultante. Aquí, la línea base es más o menos 4.000 hospitalizaciones por día y más o menos de esto también hay restricción de estas que puede declinar a cero, pero ¿cómo se puede guardar uno en su casa para mantener las relaciones, los negocios y todo lo demás? A través de las comunicaciones por Internet. Entonces, llegando a donde estamos hoy, las proyecciones en los Estados Unidos son de 5.000 muertes por semana por la ausencia de restricción, órdenes de restricción, y esto puede ser como bastante sostenible, pero hay proyecciones que podrían inclusive indicar que serían 8.000 las muertes por semana, o sea, 400.000 muertes en los Estados Unidos. En las comunicaciones por Internet, quedándose en la casa, podríamos evitar esto. Para que esto no se dé, en la Florida se proyectó que iba a haber una mortalidad adicional Not come to pass. entre mayo y septiembre, pues todavía no ha pasado y podemos ver en la línea naranja prácticamente un ángulo de 45 grados que está surgiendo hacia arriba. Estarse en casa, esto siempre ha sido como un santuario aquí, pero hoy en día no solamente es una herramienta de salud pública, sino también es el hub de comercio, un sitio de comercio, de discurso clínico y otros aspectos de la vida. Y la correspondencia que tenemos desde y hacia la casa está protegida por derechos humanos internacionales para y tiene algunos efectos importantes para tener interferencia o no interferencia del Estado. Tenemos dos interferencias aquí. Uno es lo que llamamos chilling, o sea, parar o hacer que la gente tema participar en comunicaciones, y lo otro es abierta, o sea, la Uh, a famous intercepción o example. interceptación de estas comunicaciones. Uh, Aquí tenemos un ejemplo de lo último, que es de lo que llamamos
estos dispositivos de Apple que tenían selfies que estaban vinculados a Internet para traumatizar a las personas. Las personas famosas son las que más generalmente se ven afectadas por esto. Y también lo que llamamos Sony Hack, el hackeo por Sony, o sea, la liberación de registros, de comunicaciones de email y todo que se mandan de la casa a la oficina o que se reciben en la casa, las películas de Sony, por ejemplo. Pensaban que era una retaliación de sus plantas, lo que llamamos el cryptal worm, que se pasa de computador a computador, que amenaza, bloquea y bloquea todos los archivos cuando se entra a al trabajo, por ejemplo, de una persona, no les permite que tengan acceso a ellos a menos que paguen un dinero. Y esto ha afectado a 230,000 computadores por día en el Reino Unido. Tiveram que cancelar. También se hubo cancelar. Lo que llamamos Unpatched Windows 7 se le culpó a esta aplicación, pero dice que el gobierno dice que las vulnerabilidades en Windows realmente, como Microsoft y otro tipo de entidades, esto se puede prevenir. Entonces, finalmente, tal vez no se buscaba que fuera una NHS, pero teníamos troyanos y worms y otros virus que estaban afectando la infraestructura de la salud pública, aunque este no sea el objetivo de la persona. Y hay otros templos de esto, es que tenemos, por ejemplo, Skiscore, software dentro de los gobiernos que hace seguimiento de todo el mundo en todas partes, mirando las comunicaciones de texto o de voz, y se miran también los videos, los derechos de la vigilancia de los datos, lo que llamamos Big Data, y recopilar todo esto para poder analizar las comunicaciones de los Big Data a escala masiva. Está creando algunos problemas, soluciona problemas sociales, pero está creando otros problemas. Memorandos de entendimiento también en otros centros se están creando para tener reservorios privados de datos que están exponiendo lo que los individuos piensan que son sus pensamientos privados, sus palabras privadas, para almacenarlos y para tener acceso. Y también la violación de estos gobiernos, de estos datos, también es un problema que está creciendo muchísimo. Tenemos una verificación de los antecedentes de las personas y datos personales de las personas que son hackeados, que no se conoce bien cuál es el resultado de esto, tal vez nunca se sepa, pero hay personas que piensan que se están comunicando con el gobierno para obtener un trabajo, para que fueran promovidos y finalmente perdieron control de todos sus datos personales. Hay modelos que han fallado para evitar esto y las comunicaciones y la privacidad. Voy a mostrarles algunos de ellos. La FTC de los Estados Unidos, la ley de FTC, castiga a las compañías que no respetan estas políticas o que operan de manera injusta. Esto no necesariamente está funcionando en la jurisdicción de interferencia foránea con los datos de las personas. Esto es limitado, tiende a enfocarse más bien en la corporación de los Estados Unidos, corporaciones financieras. Estas son las operaciones que están buscando como objetivo. No está tratando de buscar como objetivo el cibercrimen, pero tampoco aplica necesariamente a las acciones del gobierno, sino se trata más bien de comercio. Y esta ley de fraude y abuso de computadores es usar los computadores sin autorización. Y primero que todo tiene que ver con acciones del gobierno y segundo, acciones que se argumenta que son autorizadas, pero que muchas veces los términos de uso son un poquitico vagos y el cliente no los entiende, entonces puede que se hagan cumplir, aunque no se entiendan. Los secretos comerciales y el espionaje económico también tiene datos que ocasionan muchas acciones en muchos países y es un crimen, y el espionaje económico igualmente. Esto no, si
vemos diferentes registros en los Estados Unidos, tenemos un número bastante pequeño de este tipo de secretos de comercialización y sabotaje. Y tenemos aquí la protección de datos en las jurisdicciones que no son de los Estados Unidos, tienen ya una solución y le dan al individuo el derecho de tener acceso a los datos y procesar lo que les concierne y borrar algunos datos. Y está ofreciendo un mecanismo para poder crear transparencia y justicia en algunos, en algunos reservorios de datos, pero el gobierno está penetrando también estos datos privados. Mi experimento en este artículo es abordar la interferencia de las comunicaciones privadas en el hogar como un crimen contra la humanidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues hace surgir la obligación del Estado para reprimir este crimen sin importar dónde se presente. No solamente tiene que ver con la nacionalidad ni con la locación de donde se hizo la penetración, sino una dedicación de que se está dando crónicamente en todo el mundo y que no es una norma variable y que hay que cooperarnos entre todos los países para reprimir esta violación. Lo mismo que el genocidio, la piratería. Y hablando de piratería en el sentido de que el pirata que está en el mar interrumpe el flujo de bienes y de personas de una nación a otra o de una isla a otra dentro de las naciones, pero de manera similar también el quien ataca, quien hace el ataque cibernético, también evita que las personas puedan comunicarse por sus relaciones interpersonales, el discurso religioso, científico, y esto puede hacer que surjan algunas reclamaciones civiles. Y la ley internacional es parte de su ley, como lo hacen los Estados Unidos. Esto puede dar surgimiento a restitución u otros remedios en esta persona que va a ser la víctima. Hay algunos factores que han sido desarrollados por algunas personas como Alzheimer Fascioni para diferenciar este tipo de crímenes contra la humanidad a diferencia de otros crímenes y por el momento no ha sido muy eficiente. Esta es una norma que se comparte ampliamente, la misma que pasa con la piratería y aquí podemos decir que el hacker cibernético también tiene que ver mucho con las leyes de las naciones, están violando algunos principios de comunicación y entonces a veces es un peligro transnacional. El genocidio también es un peligro transnacional, pero esto indica que estas personas contribuyen con la evolución global de la humanidad y los ciberataques también son cosas transaccionales. Todas las naciones o la mayoría de las naciones de las Naciones Unidas han seguido los derechos humanos. Este es el mapa que tenemos de los países que hacen parte de todo esto. Todos los que están en verde son miembros de todo esto. Aquí tenemos el derecho de privacidad en el hogar y en la correspondencia. Y esto es muy interpretado para incluir esto que puede ser en un lugar de público, de negocios y también cualquier cosa que se presente por fuera del hogar o por fuera de esa oficina. Entonces, otro factor que se ha identificado también para hacer este crimen contra la humanidad es que tenemos peligros transnacionales contra, por ejemplo, personal médico, contra diplomáticos, autoridades. Es como un crimen de guerra. Hemos visto ejemplos de líderes y diplomáticos en las Naciones Unidas o líderes como Angela Merkel y ellos que se les ha hecho hackeo a sus teléfonos sin su permisos. Y también tenemos un nexo a otras violaciones y a otros riesgos de transnacionales. Muchos de las personas que fueron interceptadas con sus datos y comunicaciones son defensores de derechos humanos o de abogados internacionales y están actuando a nombre de la humanidad para evitar otro tipo de crímenes, genocidios, crímenes de guerra, agresiones, tráfico de esclavos. Entonces vemos aquí cuáles las
partes donde hay libertad y no hay libertad en Internet. Aquí tenemos, por ejemplo, Myanmar, en Sudán, en Turquía también. Son lugares en donde el Internet no es seguro en términos de libertad de privacidad. Y también en términos de propiedad intelectual, los datos confidenciales de los negocios, vemos que las pérdidas se estiman en miles de millones de dólares. Tal vez no lo que dicen los Estados Unidos de 300 a 400 millones de dólares por año, pero sí está por esos lados. Están perdiendo el desarrollo, su innovación como resultado de la violación de las comunicaciones confidenciales. Y tenemos una proyección importante de las compañías que manejan esto, que dice que falta de la ciberseguridad en el surgimiento del hacking en las comunicaciones por Internet va a resultar en una pérdida de 90 trillones de dólares netos potenciales en el beneficio económico. Entonces, es una pérdida bastante escalable. Tenemos que agregar a esto los ciberataques, esos ataques que se ven como crímenes contra la humanidad cuando son dirigidos hacia la población civil en una forma sistemática, como vemos en estos puntos, por ejemplo, la intercepción y el amenazar o atemorizar. Vemos algunos crímenes contra la humanidad que es de depravación contra la... Aquí tenemos la depravación o evitar las libertades civiles también. También otros actos inhumanos de un carácter más o menos similar que causan graves daños a la salud mental o del cuerpo. Por ejemplo, el iCloud, por ejemplo, que causa un trauma bastante fuerte. También hay otros crímenes que, por ejemplo, la apropiación o destrucción extensa de la propiedad o también ataques a sitios donde no hay defensa o atacar a otros civiles, otras instalaciones civiles haciéndoles ciberataques. Hay otros retos también para el tratamiento de los ciberataques y la interferencia de las comunicaciones. Uno de ellos es diferenciar qué tipo de crímenes hay contra la humanidad, cuál es un crimen de guerra, cómo hacen los negociadores para negociar dentro de este código dónde poner esto. Y entonces tal vez esto no haga mucha diferencia. También cuando uno es víctima de un ataque cibernético, muchas veces uno sigue con posesión de la propiedad, pero alguien tiene una copia. Este es un daño intangible. Es diferenciable a la apropiación extensa de la propiedad, por ejemplo, en un crimen de guerra donde el ejército lo saca a uno de la casa, por ejemplo, o le quitan sus vehículos. Esa es como una analogía, pero es un problema intangible. Y los medios que son legales y proporcionados en la ley doméstica, por ejemplo, cuando se busca una garantía o alguna proporción de búsqueda o de vigilancia no es un crimen. Hay una forma de incorporar esta noción en la definición del crimen, como las cámaras, por ejemplo. Podríamos decir que la vigilancia legal y otros crímenes se podrían justificar y no serían una violación de un principio internacional. Hay algunas personas que tendrían diferentes necesidades, especialmente los que trabajan con gobiernos, por ejemplo, en Corea del Norte, que pueden tener violaciones de su privacidad. Entonces, esto realmente de estos regímenes y la necesidad también podría ser la defensa para invadir la privacidad de ciertas comunicaciones para exponer a un crímenes peores. Por ejemplo, Wikileaks aprovecharía este documento, por ejemplo, y este es el final de mi presentación. Le agradezco su atención y espero poder asistir al resto del Congreso y espero que ustedes puedan hacer lo mismo.